Acá. Claro, se han abierto 12. Ah, ya, en la clase de razonamiento verbal. Ujú. Con la 7. La 8. La 7. ¿Qué pasó con la 7? Whitman. ¿A dónde le vamos a mandar la 7? 7 y este es 8. Ah, la 7 se ha ido ahí ya. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Control copy allá. Control V. Ah, no, deshacer. Entonces acá, control V. 7, 6, 7 y 8. 9 y nuevamente 7. 9 y 10. Entonces esto lo borramos. Ok, a ver, vamos a ver. ¿Qué se nos había pasado acá? Por el... Buenos días con todos. ¿Se me oye? Sí, Sí, profesor, profe, sí se te oye. pero un poco bajo. ¿Sí? ¿Se me oye? Ok. Nos habíamos quedado viendo la pregunta número 7, ¿de acuerdo? Nos habíamos quedado viendo la pregunta 7, la última clase. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profesor, nos quedamos en la pregunta 7. Ok, en la pregunta número 7. A ver, vamos a ver acá. En la pregunta número 7 se notan los 3 signos de interrogación. Sí, Ok, entonces estamos bien. Pregunta 8. Entonces vamos a ver la pregunta número 8. ¿Qué nos dice un catión trivalente del átomo de antimonio? Primera parte. Antimonio. Catión trivalente, ¿qué carga tiene? tiene carga más 3. Más 3. Correcto, felicitaciones, más 3. Cuyo número de masa, con número de masa, 127. Número atómico, 51. Número de neutrones, el antimonio, ¿cuántos neutrones tiene? Tiene 76. 76 neutrones. El número de electrones, más 3, ¿ha ganado o ha perdido electrones? Ha perdido electrones, tiene 49. ¿Cuántos electrones? ¿49? 48, 48. ¿Cuántos Disculpe, electrones ha perdido? he perdido 3. 3. Entonces, ¿cuántos electrones tendría? 48. 48. 48. 51 menos 3, 48. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué nos dice en la pregunta? Indique las proposiciones correctas o verdaderas. Primera proposición. Posee 76 neutrones. ¿Verdadero o falso? Posee 76 neutrones. Primera proposición. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero.
Verdadero. ¿Qué pasó? El átomo neutro. Cuando es eléctricamente neutro, ¿qué decimos? El número de protones es igual al número de electrones. ¿Y esto a qué va a ser igual? A su número atómico o número de protones. El átomo neutro posee 51 electrones. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profesor. Verdadero. Gracias, niña. Felicitaciones. El núcleo atómico tiene 48 protones. ¿Cuántos protones tiene? 51, Falso, profesor, profe. sería falso. 51. El número atómico, ¿a qué es igual? A 51. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tiene 51 protones. 51 protones. La tercera proposición es falsa. Acá dice 177 partículas subatómicas fundamentales. Pero si no nos dice, se asume que son partículas subatómicas. Porque estamos hablando de ¿qué? Protones, neutrones y electrones. ¿A qué es igual? Las partículas subatómicas o las partículas 4 sería fundamentales. ¿A qué es verdadero, igual? profesor. Sería Dime. la suma de electrones más protones y más neutrones. Correcto. Entonces es igual al número de protones más el número de neutrones y el número de electrones. ¿De quién están hablando? De este catión trivalente. Están hablando de ese catión trivalente. Primera pregunta, el número de masa. ¿Por qué está dado el número de masa? ¿Por qué está dado el número de masa? Por la suma de protones y neutrones. Correcto, la suma de protones, ¿sí? 127. 127. Protones y neutrones. Correcto, el número de masa. El número de masa. Más el número de electrones. ¿Cuántos electrones tenemos ahí? 48. 48. Entonces, acá tenemos 48. ¿El número de masa a cuánto es igual? A 127. 127 más 48. 175. 175. Cuarta proposición. ¿Verdadero o falso? Verdadero. La clave sería la C. Verdadero. La clave, la alternativa C. ¿Quedó todo claro ahí? ¿Quedó todo claro ahí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Ya. Sí, ¿Y profesor. qué pasó? Hoy día no han tomado desayuno. ¿Qué pasó, muchachos? ¿O están esperando el día del trabajo? Ustedes que trabajan mucho. No, no. Ok. No, profe. Listo. Siguiente. Allá, ahí está. Pregunta 9. Un anión trivalente del átomo de fósforo. El fósforo, cuando es anión trivalente, ¿qué carga tiene? -3.
Menos 3. Si es menos 3, ¿el fósforo ha ganado o ha perdido electrones? Ha ganado 3 electrones. Ha ganado 3 electrones. Con número de masa, 31. Número atómico, 15. Si tiene número de masa 31 y número atómico 15, ¿cuál es el número de neutrones? 16. 16. Correcto. El número de protones, protones 15. 18. Electrones. Menos 3, si es eléctricamente neutro, tendría 15 electrones. Pero ha ganado 3 electrones, entonces sería 18 electrones. Electrones es igual a 18. Los electrones, ¿en el grupo de quién está? De Está en el grupo los de los leptones. Como el neutrino leptones. también. Ajá. Y las partículas fundamental, ¿cuáles son? Protones, neutrones y electrones. Primera proposición. Tiene 18 leptones fundamentales. Verdadero. Verdadero. A los electrones también se le denomina, leptones fundamentales. Y acá tenemos nuestra segunda parte. Un protón. ¿Cuántos quark arriba tiene? Tiene 2 ups y un down que está abajo, creo. Un quark up. Dos quark up. ¿Qué digo un quark? 2 quark up y un quark down. Un protón tiene 2 quark up y un quark down. ¿De acuerdo? Eso sí está correcto. Un neutrón. ¿Cuántos quark 2 down in tiene? y un up. 2 quark down y un quark up. Esto es un protón. Este es de un neutrón, perdón. Un neutrón tiene 2 quark down y 2 quark up. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Todos de acuerdo? Entonces, 15 protones. Entonces acá, 15 protones. ¿Cuántos quark up tiene? Tiene 30 quark-ups. Miren acá, 15 por 2, 30. 30 quark up. ¿Y cuántos neutrones tenemos? 16 neutrones. ¿Cuántos quark up tiene 16 neutrones? Tiene uno en total, sería 16. 16. Miren, 16 por 1, 16 quark up. En total, ¿cuántos quark up tiene? 46 quark up. La segunda proposición. Este ion posee 46 quark up. Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Acá están los 46. Quark down. A ver acá. Entonces acá tenemos quark down.
15 protones. ¿Cuántos quark down tiene? 15 protones. ¿Cuántos quark down tiene? 15. 15 quark down. 16 neutrones. ¿Cuántos quark down tiene? 16 neutrones. ¿Cuántos quark down tiene? Tiene 32. 32 quark down. Total 47, profesor. En total, 47 quark down. En total, esto para que quede en cinta, para que quede en la grabación. ¿Cuánto tenemos? 47. Lapsus. 47. Quark down. La tercera proposición, ¿verdadera o falsa? Es falso. La tercera proposición es falsa. Ah, no. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta dice, ¿qué proposiciones son incorrectas o falsas? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 9? Lo sé. La alternativa C. Una de las partículas no pertenece a los leptones. ¿El electrón qué es? Es un leptón. Leptón. ¿El neutrino es un leptón? Sí, es un leptón también. El muón también. El muón también es un leptón. El pión. ¿Qué Ah, es es el un pión? hadrón. Es un En el hadrón. grupo de los mesones. Es un hadrón que es un tipo de mesón que tienen dos quark, un quark y un antiquark. ¿Cuál es leptón? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 10? 4. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 10? La D. La alternativa D. Entonces, no se olviden siempre que hablamos de neutrino, electrón y muón, ¿a qué corresponden? A los leptones. Electrón y neutrino. El neutrino es 200 veces el peso del electrón, el muón. El neutrino, el electrón y el muón son leptones. Ok. ¿Qué tenemos acá? Dice, a ver, primero, dos átomos diferentes, X y Y. Son consecutivos en la tabla periódica. Si son consecutivos, ¿qué tenemos? Por ejemplo, el Que su nitrógeno, número de protones va a ser consecutivos, profesor. que son consecutivos en la tabla periódica. Correcto. Entonces acá, El número si total este, de ajá, núcleos es 169 y el promedio del número de sus neutrones si este tiene Z, el consecutivo es Z más 1. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿cuántos Luego electrones nos dice posee la un suma total núcleo? de sus nucleones es 169. Sí, y el promedio de sus neutrones es 44. Ah, ya, entonces tenemos que también trabajar acá.
los neutrones de X y los neutrones de Y. Entonces acá tenemos el número de masa de AX y acá tenemos el número de masa de AY. ¿A qué va a ser igual el número de masa de X? ¿A qué va a ser igual el número de masa de AX? De X es igual a Z más el número de neutrones de X. El número de masa de Y, ¿a qué va a ser igual? A Z más 1 más ¿qué? Más el número de neutrones de Y. ¿Qué nos dice acá? El número total de nucleones. Cuando me hablan de nucleones, Rutherford, ¿a qué se refiere? Al número de masa. ¿A qué se refiere? Al número de masa. A ver, vamos a ver acá entonces. ¿Qué tenemos? Número de masa de X más el número de masa de Y. Número de masa de X, Z. Número de masa Z más NX. Número de neutrones. Más. Acá vamos a borrar, le falta un más. ¿Qué tenemos acá? Número de masa de Y. ¿A qué es igual el número de masa de Y? Z más 1 más NY. ¿Esto a cuánto es igual? ¿Esto a cuánto es igual? A 169. Si nosotros sumamos ahí, ¿qué tenemos? 2Z más NX, número de neutrones de X, más el número de neutrones de Y. ¿Esto a qué va a ser igual? 169 menos 1. ¿A cuánto es igual? A 168. Luego, ¿qué tenemos? El promedio. Acá no. El promedio del número de sus neutrones es 44. El promedio, o sea, NX más NY sobre 2 es igual a 44. De lo cual tenemos que NX más NY es igual a 88. Por sus altos estudios de álgebra. Acá es igual a 44. 168 menos 44 entre 2. ¿A cuánto es igual Z? 22. ¿Ah? ¿22? 40. ¿Cuánto es Z? 40.
40. 168 menos 44, ¿sí? Entre 2 es igual a 44, perdón, acá, x más y, n más y. Lapsus, n más y, ¿a cuánto es igual? N más y es igual a 88. Acá, n más y, ¿a cuánto es igual? A 88. 168 menos 88, ¿sí? 80. Entre 2 a 40. Está poniendo esto, ya. ¿Qué nos dice acá? ¿Cuántos electrones posee el catión trivalente? El catión trivalente. Si es trivalente, catión, ¿ha ganado o ha perdido electrones? Ha perdido. ¿Cuántos electrones ha perdido? 3. ¿Sí? ¿Cuántos electrones? El catión trivalente del átomo con mayor carga nuclear. ¿Quién tiene mayor carga nuclear? ¿Z o Z más 1? Z más 1. Este tiene mayor carga nuclear. Entonces acá tenemos ¿cuánto? Igual a 41. Más 3. ¿Ha ganado o ha perdido electrones? Ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? 3. 3. ¿Cuántos electrones tendría? 38. 38. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 11? La B. La alternativa B. Pregunta número 12. ¿Qué nos dice la pregunta número 12? En la pregunta número 12 nos dice lo siguiente. En dos isóbaros, X y Y, ¿qué son los isóbaros? Isóbaros. Son diferentes elementos que tienen en común el número de masa igual. Tienen igual número de masa, correcto, felicitaciones. Tienen igual número de masa. Si tienen igual número de masa, dice, tienen diferentes cargas. Entonces acá tenemos ZX y ZY. ¿Tienen diferente número de neutrones? Sí. Entonces acá tenemos NX y NY. El promedio de sus cargas nucleares es 19. Ah, ya. Ya casi la han agarrado con promedios. Ya. ZX más ZY entre 2 es igual a 39. Es igual a 19, perdón. Es igual a 19. 19 por 2, 30, 38. Ya. Esto es igual a 19. En dos isóbaros el promedio de sus cargas nucleares es 19. Entonces, acá. ZX más ZY, ¿a cuánto es igual? ¿A qué es igual? ZX más ZY. Es igual a 38. El promedio de sus neutrones. Entonces acá. El promedio de sus neutrones, ¿a cuánto va a ser igual? A 42. A 42.
nx más ny sobre 2, este es y, es igual a 21. Entonces, nx más ny es igual a 42. ¿Cuál es la masa común? ¿Qué hacemos con la masa común? A ver acá. Masa común. A más A. 2A. Número de masa de A. ZX más NX. ZX acá. Número atómico de Y. ZY. Neutrones. NX y NY. No, acá con verdecito. ¿Dónde está el verde? Acá está el verde ya. ZX más ZY, ¿a cuánto es igual? A 38. Número de neutrones de X más número de neutrones de Y, ¿a cuánto es igual? A 42. 38 más 42. 38 más 42. 80. Entre 2. 40. ¿Cuál es el número de masa común? 40. 40. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 12? La C. La alternativa C. Pregunta número 13. La pregunta número 13. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 13? Vamos a tomar un poquito de agüita. Ok, me canso. A ver, nos dice lo siguiente. Un núcleo liviano X es isótono cuando dos sustancias o dos especies químicas son isótonos. ¿Cuándo? ¿Cuál número de neutrones? Tienen igual número de neutrones. Correcto. Felicitaciones. Es isótono con el átomo de azufre. Número atómico 16. ¿Y de quién nos está hablando? Posee 31 nucleones fundamentales. Cuando nos habla de nucleones fundamentales, ¿a qué se refiere? Masa. Al número de masa. Esto es igual a 31. Calcule el valor de la carga nuclear absoluta del ion del catión divalente. Listo, primera pregunta. El número de masa del azufre. El número de masa del azufre. ¿Dónde está el número de masa del azufre? Su Aproximadamente número de masa del azufre es 32. 32.
el número de neutrones del azufre? Número de neutrones del 16. azufre. Número de neutrones del azufre. 16. Tiene igual, entonces acá tenemos 16. ¿Cuál es el número atómico o el número de protones de X? 15. 15. ¿Qué tenemos acá? X elevado a la más 2. Número atómico 15. Cuando nos dice de la carga nuclear absoluta, ¿qué partículas fundamentales están en el núcleo? ¿Qué partículas fundamentales están en el núcleo? Bueno, el Pro- protón. Protón y neutrón. Protones y neutrones. Protones y neutrones. ¿Y quién tiene carga? Protón. Entonces tiene 15 protones. ¿Qué habíamos dicho acá? ¿Cuál es la carga absoluta de un protón? Carga absoluta de un protón. 1,6 por 10 a la menos 19. Correcto. 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Qué tengo acá? A es igual a B. En mi factor unidad, ¿dónde debo tener protón? ¿En el numerador o en el denominador? Denominador. Denominador. Un protón, ¿qué carga tiene? Más 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Qué se van a simplificar ahí? Protón con protón. Se simplifican protón con protón. 15 por 1,6. 15 por 1,6. 24, profesor. 24, correcto, felicidades. 24 por 10 a la menos 19 coulomb. Les decía acá, y entonces ustedes lo que tienen que hacer mentalmente es multiplicar por 10 y dividir entre 10 mentalmente. 24 entre 10, 2,4. Acá va 1. Menos 19 más 1 por 10 a la menos 18. ¿Qué tenemos? Coulomb. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 13? La C. Profesor, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué a azufre le ponemos el número de masa 32? Porque generalmente el número de masa del azufre tiene 32. Si tú ves en tu tabla, ¿cuál es el peso atómico del azufre? Por esa edad. 32. Ajá, Ya vi. Gracias, profesor. aproximadamente iguales. Si no te dan como dato, tienes que recurrir a la tabla. Entonces, en la tabla está el número de masa aproximado. El número de masa aproximado. Ok. ¿Quedó claro eso? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 13? La C. La C de casa, correcto. Pregunta número 14. Acá, un anión trivalente. Entonces acá empezamos track.
un anión trivalente. Entonces acá, elemento E. Anión trivalente. ¿Qué carga tiene? -3. Posee 54 leptones fundamentales. Cuando decimos leptones fundamentales, ¿a qué se refiere? Cuando decimos leptones fundamentales, ¿a quién se refiere? Electrones. A los electrones. 54. -3, ¿ha ganado o ha perdido electrones? Ha ganado. Ha Ganó ganado. electrón. ¿Cuántos electrones ha ganado? 3. 3. Si fuera eléctricamente neutro, ¿cuántos electrones tendría? ¿51? Claro. ¿Qué ha pasado? Ha perdido electrones. ¿Todo está claro por qué perdió por qué tiene 51 electrones cuando es eléctricamente neutro? Sí, profesor. Ok. Cuando es eléctricamente neutro, el número de protones es igual al número de electrones. ¿Y esto qué va a ser igual? A su número atómico. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a su número atómico. Entonces, vamos a tener, ¿cuál es el número atómico de E? ¿Cuál es el número atómico de E? 51. 51. Bariones neutros. A ver, un momentito. Bariones neutros. Un momentito, a ver, vamos a ver. Ok, ¿qué tenemos ahí? Ahora, cuando nos dice bariones neutros, los bariones, cuando nos dice bariones neutros, miren, los bariones, ¿quiénes forman parte de los bariones? Los protones, los neutrones y el hiperón, creo. Claro, pero si es un barión neutro, ¿a qué corresponde? ¿A los protones o a los neutrones? Los neutrones. A los neutrones. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene? Tiene 76. ¿Y qué me dice? Determine el número de masa. ¿A qué es igual el número de masa? Es igual al número atómico más
el número de neutrones, o sea, 51 más 76. 51 más 76. 51 más 76. 127, profesor. 127. Acá tenemos 127. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 14? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 14? La clave B. La alternativa B, correcto. Miren, acá tenemos lo siguiente. Pregunta número 15. La diferencia de los cuadrados del número másico y el número atómico es ¿cuánto? 384. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? ¿Hasta ahí todos están de acuerdo? Ya, vamos a suponer acá que tenemos el elemento E. Seno. Ya, acá. El elemento E. Dice, el núcleo posee 24 quarks abajo, referido a las partículas neutras. Un neutrón. ¿De qué está constituido un neutrón? ¿De qué está constituido un neutrón? ¿Cuántas partículas quark tiene? Una partícula. El neutrón, una partícula quark. ¿Cuántas partículas quark down? Dos partículas. Dos partículas quark down. Entonces, si tiene un neutrón, dos partículas quark down, y tiene 24 partículas quark down, ¿cuántos neutrones tiene este elemento? 12. 12. Tiene 12 neutrones. Entonces acá le ponemos 12 neutrones. Determine, dice, determine el número total de quarks up referida a los nucleones fundamentales. ¿Cuáles son nucleones fundamentales? ¿Cuáles son los nucleones fundamentales? Número de masa. ¿Cuáles son los nucleones fundamentales? Un Protones nucleón, y o dicho de otra neutrones. manera, ¿por qué está constituido un nucleón? Por un protón y un neutrón. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, dice lo siguiente. Su número atómico es igual a 100. Entonces, acá. ¿Qué tenemos? El número de masa. ¿Por qué está dado el número de masa?
¿Por qué está dado el número de masa? Número atómico más el número de neutrones. Entonces acá, el número de neutrones. En ese elemento, ¿cuál es el número de neutrones? El número de neutrones es 12. Entonces, acá. El número de masa. ¿Qué tenemos? Z, no sabemos. El número de neutrones, 12. Menos, esto elevado al cuadrado, menos Z al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 384. Al cuadrado del primero, menos doble producto del primero por el segundo, 48Z. Más 12 al cuadrado, 144. Menos Z al cuadrado, ¿a cuánto va a ser igual? A 384. ¿Qué se van a ir ahí? Z al cuadrado menos Z al cuadrado. Z, ¿a cuánto es igual Z ahí? 10. 5. 10. Z es igual a 10. Entonces, ¿qué tiene? 10 protones. Tiene 10 protones. ¿Y cuánto tiene? 12 neutrones. Hasta ahí todos estamos bien. Entonces acá dice, ¿cuántos quark? ¿Qué nos pide? Quark arriba, ¿sí? Dice, ¿cuál? El número total de quarks arriba referido a los nucleones protones. Un protón, ¿de qué está constituido? ¿Cuántos quark arriba tiene? ¿Cuántos quark abajo? 1. Neutrón. 2 quark down. Y acá están los neutrones, ¿no? 24. Ya, a ver. Sí. Y un quark up. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos protones tenemos? Tenemos 10 protones. Estos 10 protones, ¿cuántos quark up tiene? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 20. 12 neutrones, ¿cuántos quark up tiene? ¿Cuántos? 12. En total, ¿cuántos quark up tiene? 32. 32 quark up. ¿Cuál es la respuesta en la pregunta número 15? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta 15? ¿Cuál es la respuesta en la pregunta 15? La alternativa A. Miren, en la pregunta 16, miren, acá en la pregunta dice una bestia, disculpen, 2 isótopos y la diferencia de sus cargas es 28. Este problema está mal, en el problema 16. En el problema 17, clave, D de dedo, problema 18. En el problema 18 tienen que cambiar -1 por +1. Ahí tengan fallado una muy mal lo que han fallado. La clave C. 19. C de casa.
y 20 D de dedo. Gracias por su atención, muchachos. Cuídense. ¿Quedó todo claro? Sí, profesor, gracias. Ok. Ya, cuídense. Nos vemos. Hasta la próxima.